Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Homer Rosa. Una vez más aquí estamos. Te invito a que compartas, suscríbete, dale like para que otra vida sean beneficiados. Te damos la bienvenida a nuestro programa Descubriendo la Verdad bajo el tema Sométete. Sométete a Dios. Y quiero leerte la palabra del Señor en número 3, 11 y 12. La palabra de Dios será leída en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así las sagradas escrituras. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Así dice el Señor. Él tomó. Y aquí vemos que el Señor le da instrucción a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, de qué tribu escoger para el servicio de Dios, para que se sometan solamente al servicio de Dios. Sea que tú seas levita, sea que tú seas predicador, hay que someterse. Vemos que cogió una tribu especial para el servicio. Y cada persona tenía diferente actividad que hacer, diferente desempeño. Y te quiero hablar porque yo, cuando anduve en el mundo de la tiniebla, escuchaba y miraba, y los espíritus me ministraban cosas. Y es que en ocasiones vi en iglesia mucho problema, y mayormente en muchas iglesias hay mucho problema con los levitas de la iglesia, con lo que tocan los instrumentos, con lo que alaban a Dios, con lo que cantan las adoraciones. Y estas son personas candidatas perfectas para el enemigo poder entrar a una iglesia. Porque lo que ellos transmiten, si ellos están influenciados del enemigo, van a transmitir toda influencia satánica. Pero si ellos están llenos del poder de Dios, sometidos a Dios, buscando a Dios en ayuno, oración y silicio, entonces lo que cuando ellos toquen van a salir de ellos es poder de Dios. No se va a sentir esa opresión en la iglesia, porque por eso en ocasiones sentimos que cuando hay personas que adoran, alaban, se siente como algo negativo, se siente una presencia que no es la presencia de Dios, uno se siente incómodo, porque hay personas que pueden, están en el altar y están en pecado. ¿Sabe? Vemos que Dios le da instrucción a Moisés de cómo hacer todo, los utensilios, todo allí. Fue creado por hombre, pero después no todo hombre podía entrar al altar. No todo hombre podía ministrar la presencia de Dios, sino los escogidos por Él. Así como Dios escoge los pastores, escoge los evangelistas, escoge los levitas, capacita a la persona para que toque los instrumentos, porque dice la palabra que de Dios es toda sabiduría, todo conocimiento. Entonces Dios pone esto en nosotros para su servicio. Muchas personas te lo ven en el mundo con talento maravilloso, pero es que están equivocados. El diablo lo tiene cubierto, lo tiene involucrado, lo tiene amarrado, lo tiene en atadura. A la igual que yo una vez estuve perdido. Y a los pastores mayormente, a los que son miembros de la iglesia y tienen cargo en la iglesia, tienen que cuidarse, tienen que buscar a Dios, tienen que tener presencia. ¿Por qué? Porque buscando y teniendo presencia de Dios, pueden discernir por el Espíritu Santo quién está bien y quién no está bien. ¿Por qué te digo esto? Por el Espíritu Santo. Porque cuando yo me daba cuenta que un cristiano estaba mal,
delante de Dios era el demonio de cabecera que yo tenía, quien me decía cómo estaba esa persona delante de Dios. Y en ocasiones me decía, tú quieres que lo hagamos avergonzar, tú quieres que le hagamos quedar mal delante de su Dios. Digo, pero es que está en la iglesia. Me dice, sí, pero está mal. Está en la iglesia, pero no tiene oración, no tiene búsqueda, no está sometido. No está trabajando en su llamado, en lo que Dios le depositó, en lo que Dios le asignó. Por eso es que los que tocan los instrumentos, los levitas, los que cantan, los que adoran, tienen que buscar de Dios. Se levanta mucho el enemigo, es verdad. Se levantan muchas contiendas, muchos problemas, discusiones, cosas que a veces dicen, pero ¿por qué esta persona se levanta con tan odio contra mí así? ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es, Señor reprenda, que sacarte de la concentración, sacarte de conectarte de Dios para que tú estés a su merced. Esto es lo que hacen los demonios. Agarran y comienzan a zarandear a la persona, agarran a crearle un ambiente de que la persona se salga de su confort y se olvide que le está sirviendo a Dios. Porque déjame decirte que ellos hacen esto para que tú sueltes por la boca veneno, para ellos poderte echar mano. Que tú tomes una actitud negativa para ellos poderte agarrar. Esto se llama en el mundo espiritual brechas. Y a través de la brecha entran los espíritus. Por eso que una persona que esté al servicio de la iglesia tiene que cuidarse y cerrar toda brecha. El pastor tiene que estar constantemente buscando de Dios para saber cuando un hermano se le está apartando, cuando un hermano tiene puerta abierta, tiene brecha. ¿Tú sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque si tiene brecha abierta y está en la iglesia, de dentro de la iglesia se te está haciendo la guerra, no desde el lado, ni enviaciones, es de dentro de la iglesia. Porque déjame decirte, solamente con brechas y con puertas abiertas es que entran los espíritus. Si no hay brecha y no hay puertas abiertas, no hay pecado, no pueden entrar. Una persona consagrada para Dios, en búsqueda de Dios, conectado con Dios, orando, ayunando, sometiéndose a Dios, no le entra demonio. Incluso lo que pasa es que ellos buscan alrededor, comienzan a darle vuelta, a estudiar a la persona, qué hace, cómo ora, qué dice, para ver en qué momento poder atacar. Porque una persona llena de la presencia de Dios, ningún espíritu, ni diablo, ni Petrón, ni Changó, ni Aluá puede entrarle de frente. Te lo voy a decir y te lo voy a explicar por qué. Me acuerdo yo, aproximadamente 2014, el espíritu me dice que hay una persona cristiana en mi casa, que yo no le puedo permitir a esta persona que vaya a mi casa, pero que esta persona es un familiar mío. ¿Cómo le digo yo a un familiar mío que no vaya a mi casa? Entonces yo tenía un carácter malísimo y era malcriadísimo y tenía todos los ministerios del diablo, lo tenía, Señor reprende. Entonces yo le dije claro al espíritu que me hablaba, pero si tanto te molesta, ¿por qué tú no lo sacas tú? Pero yo le estoy diciendo esto porque yo sé, o lo que él me hizo ver en esos momentos cuando yo le servía, era su poder. Lo que podía no hacerle a un cristiano, o supuestamente una persona llamada a ser cristiano, que estaba mal delante de Dios. Pero a esta persona que estaba en mi casa, él no podía hacerle esto. Pero oye esto, lo que te voy a decir. Ya mi casa, para ese año, desde el 2012, yo estaba buscando la manera de levantar un centro de brujería para servirle a los demonios, para servirle a los espíritus.
ya se estaba estableciendo esto en el patio de mi casa. Ya ellos tenían legalidad en mi casa. Y algo de que me choca es que la casa es mía y me están visitando a mí. Y los demonios que yo les sirvo no pueden sacar a una persona llena del poder de Dios. Me tienen que decir a mí que yo lo saque. Esto yo lo viví. Esto no fue que me lo contaron, esto es que yo lo viví. Y por eso hoy estoy aquí sirviéndole a Dios. Porque yo vi, de verdad que los diablos tienen poder limitado. Y se pueden mover. Pero yo nada más vi que se movían con personas que no tenían presencia de Dios. Con personas con presencia de Dios le tenían miedo, no lo enfrentaban. Yo me acuerdo que cuando yo entraba a mi casa, que estas personas estaban allá, yo tenía que entrar mirando para abajo, no podía mirarle el frente. Y no era que mi cuerpo humano no lo quería mirar, sino lo que yo portaba no me permitía mirarlo así, porque la presencia que salía de Dios era poderosísima. Y me tenía que entrancar en mi habitación, en mi recámara, hasta que la persona se vaya. O si no, quedarme a una distancia, a 5 o 6 casas de mi casa, esperar que se vaya, porque el demonio a 5 o 6 casas de mi casa me decía, mira, fulano de tal está en tu casa, con nombre, y acaba de llegar y no se va. Porque este hombre estaba lleno de Dios. Y había otra mujer también que visitaba mi casa, que a través de esta mujer mi mamá conoció a Dios. Y cuando el diablo me dijo que sacara y botara a mi mamá de mi casa, yo le dije, bueno, mira, te voy a decir algo. Si tú sacas quien se metió en mi casa, entonces yo te sirvo. Pero si no, estate quieto, que esto se va a hacer cuando yo pueda y como yo pueda. Y cuando yo pueda. Esto no, porque si tú es que tienes el poder, no lo puede hacer. ¿Qué pasa? Que yo estaba mirando esto, ya yo me iba alejando, porque ellos me estaban llevando a una encrucijada. Ya ellos me estaban poniendo en tela de juicio. O que sacara a mi mamá, pero nunca me decía que lo abandonaran, sino que votaran a mi mamá, que votara a mi mamá, que votara cualquier cristiano que fuera verdaderamente genuina a mi casa. Porque en mi casa fueron personas también supuestamente ser llamadas cristianos, que yo entraba por ahí como con todo, influenciado, endemoniado, y no sentía nada. Pero cuando iban estas personas llenas de Dios, yo tenía que esperar afuera. O si estaba bien ebrio, tomado, alcoholizado, de esa única manera era que yo pasaba, pero como un rayo le pasaba por el lado. Ni me paraba a decirle hola ni nada. Incluso una amiga de mi mamá le decía a mi mamá, yo creo que tu hijo no le caigo bien a tu hijo. Yo voy a tener que dejar de venir a tu casa. Y no era que ella no me caía bien. Era que lo que ella aportaba hacía que lo que yo tenía me hiciera actuar de esa manera. Por eso yo te digo, imagínate, eso eran personas que visitaban una casa que ya estaba consagrada para servirle a los diablos. ¿Cómo puede ser que en la iglesia esté pasando tantas situaciones si supuestamente se está buscando a Dios? Si supuestamente se está adorando a Dios. Hermano, busquen a Dios. Dejen de estar predicando por distracción. ¿Cuál es la distracción de personas de que lo que se predica, que si prenda, que si manga larga, que si corbata, que si saco? Estos son distracciones. Esto se lo está poniendo el diablo a ustedes para que ustedes se distraigan y comiencen a contradecirse uno con el otro. Lo que debe de hacer un pastor, líder de la iglesia, diácono, personas que sirven a Dios, estos tienen que tener cuidado hasta con el que barre en la iglesia, porque el que barre en la iglesia limpia, puede tirar cosas también para enfriar la iglesia. Es que
esto tiene que ver con todo el que sirve en una iglesia. Porque ellos van a buscar la manera de cómo entrar para enfriar la iglesia. Y el que esté al servicio de la iglesia, del que menos, el que menos esté lleno de Dios, de ahí se van a aferrar. Pero por eso es que la iglesia tiene que estar constantemente buscando a Dios en oración. Ayuno. Ser leal a Dios. Los pastores tienen que hacer la voluntad de Dios. Muchos también que veo que también quieren imitar lo que está pasando en otra iglesia. Hermano, lo que está pasando en otra iglesia, usted no sabe quién le está ministrando a ese otro pastor. Lo que usted ve en otra iglesia no lo quiere implementar o hacer o practicar en su iglesia. Practique lo que Dios le ponga a usted. Si Dios no le está hablando, sométase, comience a orar, comience a ayunar, comience a buscar a Dios. No haga lo que usted está viendo en otro lugar, que usted no sabe quién le ministró a esta persona. O usted no sabe por qué Dios le dijo que hiciera esto. Porque es que lo que está pasando allí no va a pasar aquí. No es lo mismo. Y como vemos tantas personas que se ponen hasta ellos mismos, se llaman pastores, que no se sabe ni de dónde vienen, ni de dónde provienen. Entonces, no se puede estar en esto. Gente levantándose y predicando igual por el YouTube, todas las redes sociales. Que si el pantalón, que si el maquillaje, que si los anticonceptivos de pecado. Señor, esto no edifica un pueblo. Enséñele al pueblo a buscar a Dios. Enséñele al cristiano a buscar a Dios, al nuevo creyente a buscar en oración. A que el nuevo creyente comience a crear un hábito de oración y de ayuno, de sometimiento, de consagración a Dios. Esto es lo único que va a hacer que la iglesia camine correctamente. Pero yo, hombre, ni ningún hombre que no esté lleno de Dios, de la presencia de Dios, va a hacer que otro esté convencido. Porque solamente Dios es quien convence. Y si yo no estoy lleno de Dios, no voy a hacer convencer a nadie. Por eso es que hay tantas cosas en las redes sociales de crítica, vamos a decirlo así. Personas que viven trayendo fragmentos de video para contrarrestar y contrarrestar lo que está diciendo otra persona. El cristiano no puede estar en esto. Porque es que se está dividiendo el pueblo de Dios. Si yo como cristiano comienzo a estar contrarrestando lo que dice otro cristiano y desmintiendo supuestamente, usted no es Dios para estar desmintiendo a nadie. Deje que Dios se encargue de esa gente, porque la Biblia dice que Dios se encargará de ellos. Habrá juicio para ellos. Deje que sea Dios quien ejecute toda orden, no ejecute orden usted. Hermano, estamos permitiendo que el diablo coja tanto terreno. Usted no ve cómo está el mundo, cómo está la situación, el diablo que está cogiendo todo el terreno. Usted no ve cómo está la opresión, porque la iglesia se está desenfocando en la búsqueda de Dios. La iglesia se está enfocando en que si usa pantalón, que si usa arete, que si usa maquillaje, que si usa peluca, que si usa esto. Deje que sea el Espíritu Santo que convenza a la gente de quitarse todo. Yo no estoy diciendo que esto es bien, pero yo aprendí que a través del Espíritu Santo, porque hombre en la tierra no me pudo cambiar a mí. Mi abuela murió con 55 años en el Evangelio. Tía con más de 30 y pico de años en el Evangelio. Mujeres que oran, que buscan de Dios. Y no me pudieron quitar todo lo que yo tenía. Mi mamá se convirtió. Y eso sí que era una batalla, eso no una guerra, porque no era fácil. Yo no podía aguantar, eso es verdad.
Pero no me pudieron convencer. Esos fueron consejo tras consejo. Tuvo que el mismo Dios convencerme a mí. Porque llegué a un momento ya que tanto que los demonios me ministraban y me hablaban de los cristianos, que ya yo hasta dejé de creer en Dios. Yo no creía en Dios, hermano, por las situaciones que estamos viviendo. Hermano, aprendamos a ver con los ojos de Dios y a sentir con su corazón. Como hay una adoración que dice: enséñame a mirar con tus ojos, enséñame a sentir con tu corazón. Porque de esa sola manera es que nosotros vamos a poder contrarrestar el mundo de la tiniebla. Jesús enseñaba en parábola, con enseñanza, de que las personas se arrepentían. Como él le dijo a la mujer encontrada en el adulterio. Ella estaba mal porque la ley no le permitía ser adúltera. Pero ¿qué él le dijo? Vete y no peques más. No le enjuició, nada, no comenzó a subir a hablar ni nada, sino vete y no peques más. ¿Por qué? Era Jesús, el mismo Dios, ¿ok? Pero nosotros podemos llenarnos del mismo poder de Dios y hacer que la persona vean el evangelio de una manera diferente. No como que ahora el evangelio parece como una gallera, que esto, que aquello, que si pantalones largos, que si pantalones cortos, que si maquillaje, que si arete, que si pintalabio, que si anticonceptivo es pecado, no pecado. Entonces son temas que hay que estar bien lleno de la presencia de Dios para poderlo hablar. No para estar creando contenido solamente y tener un sinnúmero de suscriptores. Yo no digo que está mal, pero busquen de Dios para que el Espíritu Santo ponga palabra en ustedes y puedan convencer a la persona. Porque si los programas son para tratar de que las personas vengan al camino de Dios, entonces debemos de buscar de Dios. La iglesia tiene que sujetarse. Los pastores tienen que buscar. Los pastores tienen que buscar a Dios para que tenga discernimiento de espíritu y pueda saber lo que le vaya a atacar. Puedan ver quién se pueda levantar. Que el Espíritu Santo le diga: mira, levántate, ahora viene fulano de tal. Porque yo le voy a decirte una cosa. Un día yo comencé a ayunar y a buscar a Dios de una manera extraordinaria. Y algo, yo no sé qué venían a mi casa. Porque yo le voy a decir, no es lo mismo usted llama al diablo que verlo llegar. Cuando yo le servía los misterios no me asustaban, pero ahora, hermano, mire, una vez me asusté porque nunca lo había visto manifestado en esta forma. ¿Me entiende? Y no fue que me acobardé de salir huyendo y dejar el cristianismo, porque antes ellos sí me hacían esto. Yo trataba de buscar de Dios, pero entonces no había personas que me pudieran ayudar. Entonces los demonios asediándome, atacándome, haciéndome la guerra a mí mismo para que yo no lo dejara. Entonces personas que no estaban llenas del poder de Dios no me podían ayudar. Porque hay muchos brujos de esos que quieren. ¿Usted cree que los brujos no quieren soltar eso? Pero nosotros debemos de capacitarnos para que nosotros podamos ayudarlo a ellos. ¿Y cómo es así, capacitarnos? Llenarnos de Dios, buscar a Dios. Porque solo lleno de la presencia de Dios se rompe toda cadena. Se sana toda herida. Los enfermos son sanados. Las cadenas son rotas. Vemos que cuando Pablo y Silas adoraron en la cárcel, no solamente fueron las cadenas de ellos que fueron rotas, fueron de todos los que estaban presos con ellos. De esta manera es que debemos de buscar la presencia de Dios y adorarle a Dios, para que no solamente nosotros y los de nosotros sean libertados, sino los demás también puedan ser libres, sus cadenas sean rotas. Porque cuando yo vine a los caminos del Señor, que yo comencé a leer la palabra de Dios y a entender y a buscar, yo hasta me avergonzaba. Esto me entristecía muchísimo de yo imaginarme
de cuánta guerra a mi propia abuela, a mi propia familia le hacía yo mismo portando demonios. Por eso es que debemos de buscar a Dios, por eso es que los pastores tienen que buscar a Dios, para que sepa quién llega a su iglesia, quién te ha influenciado de demonios, porque solamente los demonios se manifiestan donde está la presencia de Dios, porque no la aguantan, no resisten a la presencia de Dios. Entonces así ellos son manifestados. Pero si no hay presencia de Dios, ellos se quedan ocultos, escondidos donde ellos están. Pero un hombre lleno del poder y de la presencia de Dios hace que cualquier demonio de donde esté, sea como se llame, tenga que ser manifiesto y expulsado, así como pasó con el endemoniado de Galara. Fue él que fue a Jesús y le dijo: ¿por qué viniste a detiempo? ¿Por qué viniste a atormentar? ¿Qué tiene conmigo, Jesús de Nazaret? Y él nada más le dio una orden: salgan. Y ya, porque había autoridad en él. Esta autoridad podemos buscarla porque él mismo dijo: en mi nombre harán mayores cosas, pero no estamos viendo que se están haciendo. Porque, ¿sabe algo? ¿Por qué los demonios pactan con los brujos? Para obligarlos a cumplir. Pero nosotros los cristianos, me incluyo yo también, porque no me salgo, nosotros le decimos al Señor: tal día voy a hacer esto, y por X o Y no lo hacemos. No sentimos reprensión de Dios, no sentimos esto, pero esto se nos va acumulando, hermano. Esto se nos va acumulando, esto son faltas. Y el demonio va incrementándose. Mientras más falta, se va incrementando. Y llega un momento que ya ataca. Pero los brujos allí tienen que obligatoriamente hacer y servirle a los demonios, porque si no, o se van ellos, o se muere un familiar, o se va la familia entera. Lo convierte en chofán. Sí, así es, se lo comen. Los demonios se lo comen. Lo enferman con enfermedades fuertes, cáncer. Se pudren vivos. He escuchado, no vi, pero escuché de brujos que se podrían vivos, que botaban pus. Todo esto. Así que por eso es. Si somos escogidos de Dios, vamos a estar al servicio de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. No vamos a corromper los altares con distracciones de que el diablo mismo está poniendo. Vamos a adorar, vamos a buscar a Dios, vamos a consagrarnos para Dios. Vamos a llenarnos de Dios para que así podamos ver. Los líderes tienen que siempre estar constantes orando, buscando a Dios, ayunando, la presencia de Dios. Porque estos son los primeros que le hacen el frente a los demonios, los líderes, sí. Por eso es que ellos tratan de infiltrarse en los líderes, porque así conocen todo plan del líder y saben cómo atacarles, a qué hora van a orar, cómo van a orar, porque se anticipa. El diablo lo que hace es que se anticipa antes de lo que tú vas a hacer, para que cuando tú vengas, tú encuentres ya la piedra de tropiezo, tú encuentres la incomodidad, tú no te puedas levantar a orar, porque eso es lo que hace. Ellos se infiltran para saber todo movimiento de la iglesia, cuándo se ora, qué se hace, cómo se ayuna, cuál es la actividad que se van a hacer, para ellos primero venir antes de que todo esto pase, para influenciar primero, y el que venga, entonces ya encuentre el lugar influenciado y se le sea más difícil, no imposible, sino más difícil, conectarte con Dios y llenarte de la presencia de Dios. Esto es lo que hacen los demonios. Ellos se anticipan a lo que tú vas a hacer. Por eso ellos se infiltran y quieren escuchar todo lo que tú vas a hacer, toda la actividad, todos los servicios. Usted no se fija que en los días de oraciones casi nadie va.
Cuando hay servicio de oración, la iglesia siempre está vacía. Porque ¿qué hace la oración? Te conecta con Dios. Entonces, ¿qué hacen los brujos? Se van antes, comienzan a enfermar a los hermanos, a levantarse problemas, discordia, a levantarse en guerra. Entonces los hermanos, hoy no voy, hoy es el servicio más importante es el servicio de oración, más que el domingo. Porque lo que tú buscas en el servicio de oración lo va a entender y va a tener revelación el domingo. Sí, porque es que tú te vas a llenar del Espíritu Santo y cuando se esté predicando, cuando se esté alabando el domingo, entonces tú vas a poder por el Espíritu discernir y entender lo que se está hablando. Por eso es que debemos de buscar a Dios. Por eso es que si Dios nos escogió, sea para tocar los instrumentos, hagámoslo con devoción, con amor, buscando de Dios, orando. Si es para la adoración, igual. Si es para la prédica, si es para la evangelización. Si tú eres pastor y te cogió Dios, hermano, busca de Dios. Se te va a hacer fácil buscar de Dios. Porque cuando Dios escoge a una persona, el diablo no puede con esa persona. El diablo lo que hace es que busca de la manera de cómo llegarle a esa persona. Por eso es que los brujos buscan a los miembros primero antes de llegarle al pastor. En ninguna iglesia llega directamente al pastor. Enfría a los hermanos para poder atacar al pastor. Ellos no van directamente a la cabeza, no pueden. Pero buscan y comienzan a traer enfriamiento entre los hermanos, contienda, chismes, murmuraciones, disgusto, división. Y así es que el enemigo opera, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más, te invito a que te suscribas al canal, comparta el video, dale me gusta o like, como se dice. Y espero que mi palabra sean de bendiciones para ti y para todos aquellos que puedan escuchar y ver este video